Bienvenido a un ejemplo de determinación de todos los 6 valores de la función trig dada un triángulo correcto. Si queremos determinar los 6 valores de la función trig del ángulo A, aquí se enumeran en una mesa. Si necesita revisar, puede querer hacer una pausa y mirar estas. De nuevo, si nos referimos al ángulo A, lado A sería el lado opuesto, lado C sería el hipotenusio y el lado B sería el lado adjunto. De nuevo, si nos referimos al ángulo A, vamos a mirar nuestro ejemplo. Aquí todas estas funciones de disparo se refieren al ángulo B. Así que es nuestro ángulo B, así que el lado opuesto tiene longitud de 35. Este lado aquí es opuesto al ángulo correcto, así que la hipotenusia tiene longitud 37 unidades, y el lado ajustado del ángulo B tiene una longitud de 12 unidades. Así que la señal del ángulo B sería la relación de la longitud del lado opuesto a la longitud de la hipotenusia. Entonces tendríamos 35-37. Recuerde, siempre debemos intentar simplificar estas fracciones, pero esto no simplifica. Ahora, el cosecante del ángulo B sería el reciprocal del signo del ángulo B, así que el cosecante del ángulo B sería 37-35. Ahora, para el cosigno del ángulo B, eso sería la relación de la longitud del lado adyacente a la longitud de la hipotenusia, así que tendríamos 12-37. De nuevo, esto no simplifica. El seguro del ángulo B sería el reciprocal del cosigno del ángulo B, entonces esto sería 37-12. Y el tangente del ángulo B será la relación de la longitud del lado opuesto a la longitud del lado adyacente. Tenemos 35-12. Y, de nuevo, el cotangente del ángulo B sería el reciprocal del tangente del ángulo B, tanto tendríamos el 12-35. Y, de nuevo, ninguna de estas fracciones se simplifica, pero sí tenían que tomar el tiempo y simplificar cada uno de ellos.